Bueno, buenas noches a todas y a todos a la versión número 7 del Quédate en casa. Eh, Recordamos que esta es una iniciativa del IFIC, nuestra amada institución, para invitarnos a no salir, ¿verdad? A respetar la cuarentena y pasar una grata tarde-noche ñoñando sobre diversos temas desde evolución, sistemas complejos, etcétera, una amplia variedad. Así que estén atentos todos a lo que venga pasando en el IFIC. Bueno, esta noche tengo el agrado de presentar a mi queridísimo amigo y compañero Daniel Smith Paredes. Daniel es biólogo y magíster en ciencias de la Universidad de Chile, candidato a doctor en la Universidad de Yale, y su trabajo en el Departamento de la Tierra y los Sistemas Planetarios de la Universidad de Yale se trata sobre el estudio de la evolución del sistema musculoesquelético en los reptiles. Bueno, esta noche él nos va a presentar la charla titulada Desarrollando músculos, una historia de embriología evolutiva en vertebrados. Bueno, solamente decirles que pueden activar al final de la charla, va a haber tiempo para preguntas y pueden activar sus micrófonos al final para hacer sus preguntas directamente a Daniel o también las pueden dejar anotadas en ese chat y ahí las vamos a dejar registradas para que sean contestadas al final. Así que eso, disfruten mucho y dale nomás Daniel, muy bienvenido al IFIC. Gracias. Hola, gracias por venir, gracias Lific por invitarme. Hoy día les voy a hablar sobre eh, los músculos de los vertebrados, un poquito unas peladas de cable sobre este tema. Como dijo la Cami, yo estoy haciendo mi doctorado acá, si que se dieron cuenta estoy en un departamento de geología que es un poco raro, estar en un departamento de geología y estar trabajando con embriones, pero a veces eso sucede. Entonces, a partir con la charla. Eh, Voy a partir la charla diciéndoles que hay, la gente hace mucho tiempo se dio cuenta que hay estructuras o hay partes de la anatomía que son muy parecidas entre animales que no son el mismo animal. Por ejemplo, si uno compara una persona y un pájaro, se puede dar cuenta que hay huesos que son muy parecidos, que hay similitudes que no se escapan. Y si se fijan aquí en el pie de foto, esta imagen en que se están comparando los huesos de un humano y un pájaro es de 1555. Ya hace 5 siglos la gente se daba cuenta de que existía por lo menos un tema común en la construcción de los animales. Hoy en día los biólogos evolutivos ocupan el concepto de homología, que refleja que dos estructuras son homólogas si es que, o sea, una estructura es homóloga en dos especies distintas, refleja que esa estructura estuvo presente en el ancestro común de estas especies y al diverger evolutivamente estas especies conservaron esta estructura, puede haber cambiado, puede no haber cambiado, pero lo que está reflejando es la presencia de una estructura en el ancestro común que después se preserva en los descendientes de este ancestro. Esto es bien importante y a veces, por ejemplo, en esta imagen, es bastante fácil ver el esqueleto de distintos animales y decir este hueso puede ser homólogo a este otro. Pero a veces es más complejo hacer eso, es más difícil darse cuenta cuando uno trata de estudiar tejidos blandos. Por ejemplo, los músculos, un hueso, los brazos de un pájaro y de un humano pueden ser muy parecidos en términos de los huesos que uno puede ver, pero los músculos pueden estar, la arquitectura de los músculos puede estar, eh, puede ser muy diferente y puede no ser obvio si es que tal músculo es homólogo a tal músculo o no, porque los músculos como están encargados de mover el cuerpo, cambian mucho más respecto a la función que están cumpliendo. Un pájaro que nada o que bucea va a tener una arquitectura muscular que es muy distinta a la arquitectura muscular que va a tener un pájaro que trepa en árboles o un pájaro que corre, a pesar de que sus esqueletos vayan a ser mucho más parecidos. Esto mismo también pasa si es que vemos otros grupos, por ejemplo, si vemos un mamífero, hay una cantidad enorme de mamíferos que hacen distintas cosas, un chita corre muy rápido, una foca nada, un elefante
bueno, hace lo que hace un elefante, y a veces este tipo de formas de vida tienen un impacto en la anatomía que oculta la verdadera identidad, la homología de estas estructuras. Ahora, si es que a veces puede ser difícil interpretar si es que una estructura es homóloga entre dos animales que son relativamente parecidos, como dos pájaros o dos mamíferos, hace más difícil interpretar si es que dos estructuras son homólogas en animales que empiezan a ser más diferentes. Por ejemplo, si es que empiezo a comparar un humano con un perro, que son mamíferos, pero los comparo con un pájaro o los comparo con un reptil, empieza a ser cada vez más complicado el establecer esta homología y el entender la historia evolutiva de estas estructuras anatómicas. Entonces, aquí resalto en amarillo esta imagen, que a diferencia de las otras imágenes que puse en esta diapositiva, no es un dibujo. Esta imagen es una foto que tomé de un embrión de gecko, y lo que podemos ver acá son los músculos que se están desarrollando en un embrión de gecko más o menos a un tercio del tiempo de gestación dentro del huevo de este embrión. Muchos músculos, podemos ver una anatomía que quizás es reconocible para alguien, vemos los músculos del brazo, los músculos de la pierna, músculos en la cola, el cuello, etc. Partes de la anatomía ya están más o menos completas, partes todavía no, pero lo importante de esta imagen es que la embriología es una herramienta muy útil que se puede ocupar para establecer la homología, para entender la historia evolutiva de la anatomía de los animales, y particular es la herramienta que yo ocupo. Hay gente que estudia anatomía comparada, ocupando otras herramientas, yo lo hago a través de la embriología. Otra herramienta importante es entender más o menos las relaciones de ancestría y descendencia de estos animales. Acá les muestro, bueno, puse esta diapositiva para contarles un poco que voy a organizar la charla de la siguiente manera. Voy a partir con un caso particular, que es el caso que yo me estoy enfocando más durante mi tesis de doctorado, que es la evolución de los músculos del brazo en reptiles y mamíferos. Y después, en base a eso, voy a tratar de hablarles del resto de los músculos en el resto de los vertebrados. Entonces, aquí en este esquema, voy a partir por el final, que son los músculos de estos animales que a veces la gente considera que son los más complejos, los más avanzados. Voy a partir por el final, voy a ocupar el final para ir hacia atrás en la historia evolutiva de los vertebrados, y después voy a volver como recapitulando, haciendo un resumen de lo que podemos ir aprendiendo, observando, estudiando y comparando los embriones y la anatomía de todo esto grupo. Entonces, aquí les presento a los vertebrados. Como el nombre lo indica, los vertebrados se caracterizan por la presencia de una columna vertebral e incluyen todo lo que consideramos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, incluyéndonos a nosotros mismos. Pueden ver en el dibujo a la izquierda que los más antiguos de los vertebrados, los vertebrados más antiguos, que alguna gente llamaría primitivos, son este grupo llamado agnatos, que significa sin mandíbula, que considera a las lampreas y a los mixines. Estos bichos bastante horribles que vemos aquí. Después hay un grupo llamado natostomados, los vertebrados con mandíbula, que incluye a los tiburones y rayas, todos los peces que se puedan imaginar. Un grupo no muy conocido, no muy común, de peces que se llaman peces pulmonados. Hay solo 3 especies vivas actualmente, y ese tipo de peces son los más emparentados con nosotros, más que un jurel. Y finalmente los tetrápodos, que son un tipo los tetrápodos somos un tipo de pez que salió del agua y que evolucionó patas y la capacidad de vivir en tierra. Y los tetrápodos se dividen en 2 grupos: por un lado los anfibios y por otro lado los amniotas. Los amniotas son un grupo de tetrápodos más especializado a la vida en tierra, caracterizados por la presencia de un huevo con cáscara que les permite colonizar ambientes, no depender del agua para reproducirse o vivir. Y dentro de eso estamos nosotros,
acá puse una foto de un ornitorrinco, que es un mamífero que pone huevos, pero nosotros somos un tipo de mamífero en el que el huevo está internalizado, no se pone un huevo y tampoco tiene cáscara. El embrión se desarrolla dentro de nosotros, pero somos parte de este grupo de peces terrestres. Entonces hay tres eventos evolutivos o tres como condiciones anatómicas que quiero llamar su atención, que van a ser importantes a lo largo de la charla. La primera es la condición ancestral de los vertebrados, que está representada aquí en las lampreas. Pueden ver acá una lamprea. Las lampreas, como ya dije, no tienen mandíbula, tienen una boca que es un disco fijo, que no se abre ni se cierra, está abierto todo el tiempo. Tienen cabeza, tienen ojos, tienen aperturas branquiales con las que respiran, pero no tienen ni mandíbula ni aletas. Después, este grupo de los gnatostomados, los vertebrados con mandíbula que les mencioné, es aquí donde aparecen, bueno, un poco antes en el registro fósil, pero es aquí en los bichos vivos actualmente en los que podemos ver la presencia de mandíbula verdadera, la capacidad de abrir y cerrar la boca, y de aletas, como pueden ver acá en este tiburón. Y el tercer grupo, la tercera condición, es la que observamos en los tetrápodos, es que estas aletas ya no es la aleta de un pescado, sino estas aletas evolucionaron hasta convertirse en patas que permiten la locomoción en tierra. Entonces, mantengan en su cabeza que estas tres condiciones existen dentro de la diversidad de vertebrados que tenemos. Como les dije, voy a partir un poco por el final, hablando al principio de los amniotas. Los amniotas consideran a los reptiles, que incluye cocodrilos, aves, tortugas y una variedad de lagartos, lagartijas, incluyendo a las serpientes, por un lado, y por otro lado están los mamíferos, que ven ahí al fondo detrás de este lagarto alligator americano. Entonces, la forma en la que yo estoy estudiando la embriología y el desarrollo de los músculos y la evolución de los músculos es ocupando embriones. Para esto aquí en Estados Unidos es muy fácil conseguir desde granjas huevos de alligator, de codorniz, de tortuga, etcétera, y tengo una pequeña colonia de lagartijas con las que puedo obtener embriones de todos estos reptiles. Y ocupo en particular una técnica que se llama inmunofluorescencia, con la que puedo marcar proteínas específicas de distintos tejidos, marcarlas con un marcador fluorescente y observarlas en un microscopio especial que me permite sacar fotos y obtener este tipo de imágenes. Este es un embrión de alligator en el que marqué una proteína específica del esqueleto, una proteína específica del sistema nervioso, de los axones de las neuronas, y una proteína específica del músculo esquelético. Y en base a esas imágenes que puedo obtener, después en otro programa de computador puedo generar un volumen 3D, como aislar cada uno de los músculos individuales que estoy estudiando, asignarle un color y estudiarlos de una manera más, no sé, de mejor manera. Entonces, bueno, este brazo, como les dije acá, es el brazo de un alligator, un cocodrilo americano, y quiero notar que esta barrita que está acá, que es bien chica, es medio milímetro esta barra. Entonces el embrión es bastante pequeño, pero sin embargo podemos estudiar la anatomía de este embrión enano y bueno, en embriones más grandes y ver qué está pasando, compararlo con distintas especies, ver qué ocurre en el desarrollo del planeta. Entonces lo primero que les voy a contar sobre la embriología de los músculos es de dónde vienen los músculos del brazo en este caso. Muy temprano en el desarrollo, la primera tarea o de las primeras tareas que tienen las células en un embrión es separar una masa homogénea de células en capas. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver una foto de un embrión temprano de sapo y todo eso, bolitas negras con blanco, son células individuales. Lo que están formando ahí son una esfera hueca de células, como pueden ver en esta imagen, y lo que hacen estas células, algunas de estas células, es que se mueven e ingresan a este espacio vacío, y al ingresar a este espacio vacío empiezan a generar unas capas de células. Y estas capas de células
terminan siendo 3 capas importantes que se llaman el endodermo, que es la capa más interna, o la porción de células más interna, el mesodermo, que es lo que está entre medio, y el ectodermo, que está por fuera de todo esto. La que nos llama, la que importa en esta charla es el mesodermo. Esta capa intermedia de células es la que origina los músculos en todos los vertebrados, prácticamente todos los animales. Y podemos ver que después de que se generan estas 3 capas, el mesodermo y los otros tejidos empiezan a generar otras estructuras. Una estructura importante para el desarrollo de los músculos son los somitos. Los somitos son paquetes o grupos de células de mesodermo que se empaquetan y forman estos bloques de células a lo largo del futuro tubo neural, de lo que va a ser el cordón nervioso de los vertebrados. Entonces podemos ver aquí que una porción del mesodermo en la parte dorsal, lo que va a ser la espalda del embrión, se condensa, se compacta y forma estos bloques, pares de somitos, que corren longitudinalmente a lo largo del embrión. Podemos ver acá en un embrión de pollo que los somitos se originan desde la base de la cabeza hacia atrás, hacia la cola, y podemos ver que están aquí flanqueando el tubo neural. Después de que se forman los somitos, algunas células de los somitos se desprenden de este somito, de este paquete uniforme de células, se desprenden y migran a otro lugar en el embrión. Migran al brazo en desarrollo. Aquí podemos ver como una sección transversal de un embrión, la que se ve el tubo neural, se ve el somito y se ve que hay células que migran hacia este brazo o pata que se está desarrollando y migran en 2 grupos. Un grupo que va a formar una masa en la parte dorsal o de arriba del brazo y otro grupo que va a formar una masa en la parte ventral o de abajo del brazo. Y estas masas de células que estaban separadas mientras migraban, se juntan y se compactan formando una masa y se transforman en células de músculo. Entonces se forma una masa dorsal y una masa ventral de músculo dentro del brazo. Posteriormente, esta masa empieza a crecer y a dividirse. Acá podemos ver en este embrión, en esta secuencia de embriones de brazos de embriones de alligator, que está esta masa dorsal y por detrás se ve un pedazo de la masa ventral. Y esta masa empieza a crecer y a subdividirse en lo que se llama divisiones, se le llama divisiones. Cada una de estas divisiones, que acá coloreé con un color específico para la división, cada una de estas divisiones se recibe un nombre de acuerdo a un músculo como común que termina desarrollándose a partir de esta masa. Solamente para que se ubiquen más o menos, bueno, igual en el último embrión se ve más o menos claro, se entiende que es un brazo, pero en la masa dorsal del brazo va a originar una división deltoide. Los deltoides son los músculos que uno puede tocar cuando se toca el hombro y que se tensan cuando uno levanta el brazo. Una masa que se llama la división del latissimus, que es un músculo que pueden tocarse, que se ponen la mano en la axila, como tocando la espalda, y tiran el brazo hacia abajo. Hay otra masa que se llama la masa subescapular, que está por debajo de esa última división que les dije, y está por debajo de la escápula, entonces no es muy fácil de tocar. Y por último, todos los músculos de la parte dorsal del brazo. Incluyen el tríceps, que es el músculo que extiende el brazo, los músculos extensores, que son los músculos que... ¿Dónde está la parte? Los músculos que levantan el brazo y la muñeca, o sea, la muñeca y los dedos. Y por la parte ventral se generan la división del pectoralis, que genera el pectoral, que es el músculo que está acá, que pueden sentir en acción cuando hacen así con el brazo. Y bueno, les voy a contar de las otras divisiones de los mamíferos después, porque pasan algunas. Entonces, una cosa importante es que estos músculos esta masa de músculos que se está dividiendo en divisiones y después en subdivisiones y eventualmente en los músculos individuales que encontramos en el adulto de cada especie,
no están flotando en el aire, no están solas, están asociadas al resto de los tejidos que se están desarrollando. En particular aquí en esta imagen les muestro la asociación estrecha que tiene con los nervios que inervan el brazo. Les muestro aquí el plexo braquial. Un plexo es es cuando nervios de distintos segmentos a lo largo del tubo del cordón nervioso, nervios de distintos segmentos se unen en una región, en un punto, y después se ramifican para inervar cualquier región a la que estén inervando. En el brazo en particular hay uno importante, en la pierna hay dos, y aquí podemos ver que estos músculos que se están dividiendo, aparentemente los nervios están ocupando el espacio que queda entre estos músculos, estas divisiones de los músculos, o alternativamente uno puede pensar que está la masa homogénea de músculos y eventualmente los nervios están pasando a través de esta masa y cortándolo. No se tiene muy claro eh, cuál de las dos situaciones es la que está pasando. Yo tiendo a pensar que los nervios son los que están, por lo menos, de alguna manera, mecánicamente atravesando esta masa de músculo y separándola, o incidiendo en cómo se están separando. Entonces, estos músculos están interaccionando con otros tejidos, con el resto del embrión en desarrollo. Y una cosa que también es importante destacar, que no se tenía claro, es otra cosa que he encontrado mientras he hecho mi tesis, es que en todos los amniotas que estudié estas 5 especies de amniotas, en todos ellos el patrón de división de esta masa dorsal y masa ventral de músculo es el mismo. A pesar de que la forma la forma que se vea de estas masas parezca un poco diferente, el patrón es el mismo. Hay una masa deltoide, hay una masa del latissimus, una masa subescapular en todas estas especies. Y eso es bastante llamativo porque especies que tienen anatomías musculares muy distintas y que tienen formas de locomoción muy distintas, como un pájaro que vuela, una tortuga marina que nada, o un topo que ocupa el brazo para escalar, o sea, para excavar, eh, tienen anatomías musculares de adultos muy diferentes, basadas probablemente en anatomías embrionarias o en un proceso, un patrón del desarrollo que es muy similar. Entonces eso es interesante de notar. Y los reptiles en general, los pájaros, cocodrilos, lagartijas y tortugas en general son muy parecidos. Incluso una tortuga que tiene un arreglo muscular muy particular, basado en que todos los huesos de la cintura pectoral de la tortuga están por dentro de la columna vertebral. La arquitectura de los músculos, la distribución de los músculos y el patrón de desarrollo no es diferente al patrón de desarrollo que uno puede ver en un pájaro que ocupa los brazos como alas. Pero, sin embargo, a pesar de que siguen siendo similares dentro de este patrón estereotipado, los mamíferos hacen cosas distintas. Los mamíferos hacen cosas muy distintas y acá les muestro una secuencia del desarrollo de los músculos del ratón y voy a dar un par de ejemplos de cosas muy distintas que hacen los mamíferos. La primera es que los músculos supraespinosos e infraespinosos se desarrollan desde esta división que les mencioné, supracoracoide. Si se tocan el hombro por arriba y tocan atrás, y mueven el brazo hacia atrás, como extienden el brazo de esta manera, van a sentir que los músculos que están haciendo eso, los músculos que se ponen tiesos, son el músculo supraespinoso e infraespinoso. Pero esos músculos evolutivamente son homólogos a músculos que en un reptil están aquí, están haciendo este movimiento, el movimiento contrario. Y esto sucede en el desarrollo, porque en el desarrollo del embrión, esta masa ventral se extiende y trepa por el hombro hacia la espalda y ahí se divide formando estos músculos. Esto es algo que no pasa en reptiles, pero pasa solamente en mamíferos. Al hacer esto, al desplazarse hacia la parte de la espalda, esta masa medio que empuja o desplaza a una masa que normalmente forma los deltoides alrededor de todo el hombro y desplaza este músculo. Entonces, el músculo deltoide clavicular de los mamíferos o de un humano en realidad no es homólogo al deltoide de un reptil. Viene del supracoracoide, que es otra masa muscular. Entonces, esto
lo pongo acá para reflejar que de repente la nomenclatura, los nombres que se ocupan, para decir este músculo es homólogo en un perro, un gato y una lagartija. Entre el perro y el gato puede que sean homólogos, pero con la lagartija no lo son. Y eso genera un montón de confusión. Y si es que no se estudia el desarrollo, es bastante difícil de averiguar. Otra particularidad que tienen los mamíferos es que si ustedes se tocan la mano y mueven los dedos cierran la mano, cierran el puño, ese movimiento, parte de ese movimiento o movimientos de este estilo, los van a hacer con músculos que están dentro de la mano. Mientras que si levantan los dedos, esos músculos los mamíferos no tenemos músculos en la parte superior de la mano. Todos los reptiles tienen músculos que están en la parte superior de la mano y que se encargan de levantar el dedo, pero nosotros no tenemos esos músculos, por algún motivo los perdimos y todos esos movimientos los hacemos desde el antebrazo, con músculos largos que se extienden desde ahí hacia los dedos. Eso es algo bastante raro, no sé si hay alguna explicación muy satisfactoria de por qué eso habría ocurrido, por qué los mamíferos llegaron a ser así. Por el contrario, en el otro aspecto del brazo, los mamíferos también tienen la particularidad que músculos que en un reptil se desarrollan en la palma de la mano y sirven para, o sea, cumplen la función de cerrar los dedos de una manera precisa, esos músculos migran a lo largo del antebrazo, hacia la región prácticamente del codo, y siguen cerrando los brazos, pero o sea, los dedos, pero lo siguen haciendo desde el antebrazo. Esa translocación de estos músculos desde un lugar particular hacia el otro, cumpliendo la misma función, es algo bastante particular. Este es un ejemplo bien curioso. Entonces, solo una cosa que podemos ver de entender estos cambios anatómicos, estos cambios evolutivos, es que las novedades evolutivas en términos de nuevos músculos o nueva anatomía, en realidad no es que aparezca un músculo nuevo de la nada, es un músculo que existía, que tiene una contraparte en otro grupo, por ejemplo los reptiles, pero que mediante translocaciones, mediante movimientos de este músculo durante el periodo embrionario, adquieren anatomías nuevas, innovadoras, y eso parece bastante importante, de que la forma de generar estas novedades evolutivas sea a partir en base a lo que ya está construido. Entonces, ahora les conté sobre un poco una pincelada de lo que pasa en reptiles, con un énfasis en lo que pasa en mamíferos, pero ¿qué pasa con el resto de los vertebrados con aleta, que no tienen un brazo, que tienen una aleta? ¿Cómo se desarrollan esos músculos? Y en particular, ¿qué pasa con los anfibios? ¿Qué es lo que sabemos sobre los anfibios? Que tienen patas, tienen brazos, son tetrápodos igual que los amniotas, pero ¿cómo se desarrollan ellos? Aquí les muestro los tres grupos de anfibios, en particular los que nos interesan son los sapos y las salamandras, porque las cecilias, que son menos conocidos, no tienen patas. Pero los anfibios que sí tienen extremidades, tienen una anatomía muscular que es muy parecida a la de un amniota. No hay grandes diferencias, excepto en que hay un músculo que no está presente o algo así. La mayor diferencia es que, así como les conté, que en un amniota se generan estas dos masas que crecen y se subdividen en los músculos individuales que uno ve en el adulto. En el anfibio, cada músculo aparece independiente del otro. Nunca hay una masa de la cual los músculos se empiezan a subdividir, sino que cada músculo por su cuenta, como ¡pum!, apareció. Y eso, bueno, no está documentado y no hay mucho conocimiento sobre qué sucede aquí. Esta imagen que les mostré antes de células que migran desde el somito a la parte dorsal y ventral y forman esta masa muscular que después se divide, aparentemente solamente es el caso de los amniotas. Porque cuando vemos lo que pasa en peces o en el resto de los vertebrados, en un tiburón las células no se separan y migran del somito. El somito mismo en completo, la parte ventral del somito, se extiende hacia la pata. En vez de que las células van a la pata, el somito va a la aleta, y en la punta del somito, cuando el somito ya entró a la aleta, en la punta recién unas células se separan y forman una masa que después va a originar los músculos. Y bueno, a propósito, un tiburón tiene tres músculos. No es nada comparable a los músculos que tiene un tetrápodo en la pata. Tiene tres músculos, uno que levanta la aleta, otro que la baja y otro que la mueve un poco hacia adelante.
En el resto de los pescados, no los tiburones, la situación es un poco un intermedio entre lo que vemos en un tiburón y lo que está descrito para los amniotas. El somito se extiende, pero no llega a entrar a la aleta, y cuando está como ahí en la puerta de la aleta, algunas células se separan del somito y migran hacia la parte más lejana de la aleta, donde forman masas que van a dividirse en estos músculos. Entonces vemos que hay como un gradiente desde el tiburón hasta los amniotas en estos mecanismos del desarrollo, siendo que los pescados que no son los tiburones ocupan un mecanismo más o menos intermedio entre los que vemos analizar. Y la verdad es que entre los anfibios, ¿qué pasa con los anfibios en ese contexto? No se sabe mucho. Una particularidad de los anfibios es que tienen esta larva que puede pasar por mucho, mucho tiempo alimentándose, moviéndose, viviendo una vida libre, pero sin desarrollar ni patas ni brazos. Si es que alguno de ustedes ha visto renacuajos o larvas de salamandra que quizás venden en el persa o algo así, las patas se desarrollan muy, muy tarde comparado con el resto del embrión. Entonces existe la posibilidad de que las células del somito que migran queden ahí esperando a que se desarrolle la pata, pero eso no se entiende, no se sabe bien qué es lo que pasa. Entonces, vemos que este es el patrón por el cual se desarrollan los músculos de las extremidades, pero ¿qué es lo que pasa con los músculos, con el resto de los músculos del cuerpo? ¿Cómo se desarrolla el resto de los músculos del cuerpo en, en los otros vertebrados? ¿O cuál es la situación en los vertebrados que no tienen estas extremidades? Acá pongo esta imagen para mostrarle, en verde está este músculo que les mencionaba, el latissimus dorsi, que es el músculo que ayuda a hacer este movimiento. De todos estos músculos que influyen en el movimiento del brazo, este es el único que es propiamente tal un músculo del brazo. Todos los otros son otro grupo, corresponden a otro grupo muscular. Entonces, de esto voy a ocupar esto como un pie para ir a la segunda parte de la charla, en que vamos a hablar del resto de los músculos. Ya hablamos de la musculatura de las extremidades, ahora veamos el origen de los músculos en los vertebrados desde el principio hasta el final, partiendo por los vertebrados más primitivos. Pero para entender la anatomía de los vertebrados más primitivos, la anatomía de los músculos de estos vertebrados, es importante entender cómo se desarrollan los músculos, cómo son la anatomía muscular de los parientes más cercanos de los vertebrados. Entonces, les muestro, por si que no lo habían visto nunca, este es un Amphioxus, no es un vertebrado, está cercanamente emparentado con un vertebrado, pero es un gusano bastante simple. Básicamente es un tubo con músculos y una canasta que ocupa para filtrar comida. Acá pueden ver estas cositas con forma de V, esos son los músculos que el bicho ocupa para nadar, y acá lo que pueden ver es como una región de la boca y un canasto con el que filtra comida. El bicho pasa todo el tiempo en la arena filtrando comida. Acá pueden ver un esquema de su anatomía, básicamente músculos con un canasto. Y si recuerdan los somitos que les mostré antes de los vertebrados, los anfioxus también tienen somitos, y de estos somitos se generan todos los músculos, o sea, se generan estos músculos segmentados que les mostré. Entonces aquí en este esquema se puede ver que el anfioxus tiene dos tipos de músculos. Uno es los músculos que se originan a partir del somito, propiamente tal. Los somitos, como estos paquetes, se transforman en una porción de eso, se transforma en músculo y termina quedando en el lugar y haciendo la función de mover el bicho de lado a lado con lo que nada. En amarillo hay otro grupo muscular del que no se sabe nada, no se sabe de dónde viene ni a qué es homólogo en vertebrados, que son músculos que están asociados a este canasto que el animal ocupa para filtrar. Una cosa importante que se me olvidó mencionar es que, a pesar de que tiene una región oral, una boca, este bicho no tiene cabeza. No se considera que tenga una cabeza como la de los vertebrados. Mientras que si vemos una lamprea, que es el vertebrado más morfológicamente primitivo, como les dije, no tiene boca, pero sí tiene una cabeza. En el Amphioxus podemos ver que los somitos se desarrollan desde el principio, desde la parte más anterior del animal, mientras que en la lamprea los somitos se desarrollan desde atrás de la cabeza.
y particularmente en la lamprea se extienden un poco hacia la parte de la cabeza. Pero podemos ver que a diferencia del Amphioxus, que tenía estos dos tipos de músculos, o dos grupos de músculos en términos del desarrollo, la lamprea tiene más. Podemos ver que la lamprea en su cabeza, como le había dicho antes, tiene ojos, tiene estas aperturas branquiales, y una lamprea adulta tiene un montón de músculos en la cabeza que vienen de distintas regiones, como está representado aquí. Un grupo de músculos de la cabeza viene del somito. Los somitos se desarrollan, se forman en la parte de la base de la cabeza hacia atrás, pero una porción de los somitos se extiende hacia la cabeza donde se transforma en músculo, mientras que otros dos grupos musculares no se desarrollan a partir de los somitos, y eso es una innovación. Quizás tiene algo que ver con estos músculos branquiales que vimos en Amphioxus, pero no está claro. Todos los vertebrados presentan estas estructuras que se llaman arcos branquiales, que son como unas evaginaciones de células en la región faríngea. Todos los vertebrados las tienen y que eventualmente generan un montón de estructuras. En la lamprea en particular, desde el tercer arco faríngeo, hay varios, hay por lo menos 5 o 6, desde el tercer arco faríngeo se generan unos cartílagos que sostienen este canasto, el canasto faríngeo de la lamprea, pero aquí podemos ver esto es un embrión de pollo, que hay dos tipos de células, o sea, dos tipos de músculos que se desarrollan asociados a la cabeza que no están asociados al somito. Uno son unas masas de células del mesodermo que está en estos arcos faringios, que se condensan, se compactan y forman pequeñas masas musculares asociadas al arco branquial 1, al arco branquial 2, al arco branquial 3, etc. Y el otro grupo son también pequeñas masas de células del mesodermo de la cabeza que se condensan alrededor de la región del ojo. Y aquí podemos ver que se condensan alrededor de la región del ojo y forman los músculos encargados de mover el ojo. Además, le marqué aquí con una estrella esta otra región de formadores de músculos que se llama el cordón hipogloso, o el cordón, significa un cordón que va por debajo de la lengua. Y este cordón sí viene del somito, son células que vienen del somito, se desprenden de los somitos y forman una masa por debajo, en la parte más ventral de la región faríngea, que migra o se extiende hacia la región oral. Y en la lamprea, esta cordón hipogloso forma una banda muscular en la región faríngea y no mucho más que eso. Entonces podemos ver que la lamprea, además de tener estos músculos somíticos, como los del Amphioxus, tiene un montón de músculos branquiales que se desarrollan asociados a los músculos branquiales, un grupo de músculos oculares que se forman asociados al ojo, y músculos que derivan de este cordón hipogloso. Entonces aquí hay 2 o 3 innovaciones respecto a lo que habíamos visto que tenía el Amphioxus. 4 tipos de músculos que vienen del somito, propiamente tal el somito, el cordón hipogloso, que son células que vienen del somito, pero que migran de ahí, músculos branquiales y músculos oculares. Y ahora, después de entender un poco cuál es la situación en la lamprea, podemos ver cuál es la situación, cuál es la situación morfológica, anatómica de los vertebrados con mandíbula. Si ven en este ejemplo, una de las cosas que los vertebrados con mandíbula innovaron, de hecho el registro fósil nos muestra que los vertebrados primero evolucionaron aletas y después evolucionaron la mandíbula, pero hay mucha evidencia del desarrollo y evidencia molecular del desarrollo, de cómo se desarrollan los embriones, que indica que las aletas pueden ser una especie de copia o reproducción de estos arcos branquiales, del desarrollo del arco branquial, del desarrollo de los cartílagos que se desarrollan dentro de este arco branquial, etc. Como les había dicho antes, esta banda hipoglosa, que en la lamprea forma como el piso de la región faríngea,
en el resto de los vertebrados con mandíbula, forman un montón de músculos que están asociados a la región faríngea, a la base de la boca, la lengua, y músculos que conectan la mandíbula con la cintura pectoral. Acá pueden ver en este dibujo una representación de la anatomía de un cocodrilo y de un pájaro, en que se ve la mayoría de los músculos que están representados aquí derivan de este cordón hipogloso. Y una cosa importante, tengo una ventana aquí. Una cosa importante que quería llamar la atención es que aquí, por ejemplo, esto es una serie de embriones de tortuga en la que se puede ver el desarrollo de este cordón hipogloso, que es esta banda enorme que se extiende desde la base del cuello hasta la boca del embrión de tortuga, y posteriormente esta banda que se extiende, como les había dicho, células salen del somito, forman esta banda se extiende hacia la boca y después esta banda se divide en músculos individuales. Esto en realidad es bastante similar a lo que uno puede imaginar, a lo que está sucediendo en el desarrollo de las aletas de un tiburón, en que células del somito, o entre un tiburón y un pescado, en que células del somito se extienden hacia una región en particular, formando una masa de músculo que después se divide en músculos individuales. Más aún, bueno, esta división más tardía en músculos individuales de esta gran masa que va desde la base del cuello hasta la boca es similar a lo que se ve en la división de los músculos de un brazo, por ejemplo. Pero además es interesante notar que, como les había mencionado antes, que esta división de músculos en el brazo o en la pata está asociada estrechamente con este plexo nervioso, en que hay un montón de nervios que vienen de distintos segmentos que se unen en un punto y después se ramifican. Es interesante notar que en esta región, en la región faríngea, también hay un plexo. Y acá esta es una imagen de un embrión de gecko en que se puede ver que hay nervios de distintos segmentos que se extienden, se unen en un punto y después forman un nervio en particular, otro nervio. Entonces, eso es llamativo, que hay muchas similitudes, más allá de lo que se pueda ver sobre el desarrollo de los arcos faringeos en particular, o del esqueleto de los arcos faringeos, sino que también hay similitudes en el patrón de inervación y el patrón de formación de los músculos en esta región con las aletas. Y como les había dicho antes, las aletas son evolutivamente más tardías que no, al revés. Las aletas, sí, las aletas son evolutivamente más tardías que la evolución de este cordón hipogloso. Por lo tanto, el cordón hipogloso, la forma de hacer este patrón de desarrollo de músculo, lo inventaron las lampreas sin tener aletas, y después quizás fue cooptado por los animales que evolucionaron las aletas antes de evolucionar la mandíbula o otras cosas. La mandíbula, otra innovación de estos vertebrados, como les había dicho antes, cada arco branquial tiene asociado el desarrollo de estructuras cartilaginosas en la lamprea, y el primer arco branquial, en algún momento el primer arco branquial se convirtió en la mandíbula que nosotros tenemos, que tiene un tiburón, por lo menos en la base cartilaginosa de esa mandíbula y de la base del cráneo. Ya le había dicho, ya en la lamprea, asociado a estos arcos branquiales, había un montón o sea, asociado a cada arco branquial había una masita muscular que se desarrollaba y generaba algún músculo en particular, pero en el momento en que se desarrollan las mandíbulas, estos músculos se vuelven más importantes y cumplen una función mucho más relevante. Acá podemos ver que en este color más o menos naranjo están todos los músculos que derivan de esta musculatura branquial. Toda esta musculatura branquial incluye músculos que abren y cierran la boca, músculos que en un tiburón están encargados de mover las branquias, y algunos músculos del cuello. También en este tiburón vamos a encontrar los músculos oculares que se desarrollan de este otro grupo de células que forman músculos, y en amarillo vemos todos los derivados, los músculos que derivan del somito, mientras que en verde están los músculos que derivan de células del somito que migraron hacia la aleta. Aquí en este esquema lo puse solamente para mostrarles que esto es en un embrión de pollo. Hay mapas que nos permiten saber bien de qué músculo viene de qué región.
hay músculos, están los músculos oculares, son un tipo de músculos, los músculos del primer arco, los músculos del segundo arco y del tercer arco. Ya en amniotas, que como les había dicho, salen del agua y no dependen del agua en su ciclo de vida, los amniotas no tienen branquias, a diferencia de anfibios, peces, tiburones, etc. Entonces, mientras que en un tiburón hay músculos que se desarrollan desde el cuarto o quinto arco branquial, en los amniotas los músculos se desarrollan solo a partir del tercer arco branquial. La otra razón por la que puse esta imagen es que pueden ver aquí que, derivando del somito, se está detallando el cordón hipogloso, pero también dos tipos de musculatura somítica, que se denomina epiaxial, epaxial y hipaxial. Ahí. Y esto es algo que quizás ustedes han visto a la pasada cuando han comido pescado. Eh, si han fileteado un salmón o cualquier pescado en algún momento de su vida, quizás se acuerdan que hay una bandita blanca entre medio del filete de salmón. Esta bandita blanca es una banda de tejido conectivo que se denomina el septo horizontal, que es característico de los natostomados, de los vertebrados con mandíbula. ¿Y qué es el septo horizontal? Además de ser una banda de tejido conectivo, esta banda separa el somito, separa el somito en dos regiones. Una región epaxial, que está por arriba o en la parte dorsal de esta banda, y una región hipaxial, que está por debajo o ventral de esta banda. Aquí, de nuevo, en este embrión de tortuga, podemos ver que al principio los somitos son bastante homogéneos, pero que en esta región, en la región del tronco, se puede ver que los somitos se empiezan a extender hacia la parte ventral del cuerpo. Aquí ya están bastante más extendidos, aquí ya es casi completa la extensión que tienen. Mientras que la parte más dorsal del somito se mantiene más o menos uniforme hasta un punto en que empieza a separarse en músculos individuales. La región epiaxial del somito y la región hipoaxial del somito, a diferencia de los músculos de la extremidad del cordón hipogloso, las células nunca salen del somito. El somito sigue siendo un paquete uniforme y el músculo se desarrolla, las células se transforman en células musculares dentro del somito. La diferencia que hay entre la parte epaxial y hipaxial es que la parte epaxial se mantiene por arriba de este septo horizontal y se divide inmediatamente en el lugar sin moverse, sin elongarse, sin hacer nada, en músculos individuales que mayoritariamente corren por la parte dorsal de la espalda, de la columna vertebral y el cuello. Mientras que los músculos hipaxiales, por la parte ventral del septo horizontal, se extienden, esta porción del somito se extiende hacia ventral y generan los músculos que están en los costados, entre medio de las costillas, en los costados del cuerpo y toda la región abdominal. El six-pack. Entonces, bueno, asociado a esto, el Amphiboxus que le había dicho antes, con su forma con sus tipos de músculos simples, los músculos se organizan en paquetes. Hay paquetes de músculos que están dispuestos desde dorsal hasta ventral. En la lamprea, en cambio, la complejidad de los músculos que vienen del somito es mayor, siguen formándose dentro del somito, no hay ningún tipo de movimiento del somito, no hay una extensión hacia ventral de la musculatura del somito, pero se generan estas bandas que van desde la parte dorsal a la parte ventral y hay músculos más profundos y más superficiales. Ya en los natostomados, en los peces que no son la lamprea, en los peces óseos o en los peces cartilaginosos, tenemos esta división del somito en dos regiones. Y hay músculos que están dorsales a eso y músculos que están ventrales a eso. Y ya en tetrápodos hay una mayor complejización de los músculos hipaxiales. Los músculos epiaxiales siguen estando asociados a la parte dorsal de las vértebras y las costillas, mientras que la evolución de costillas más grandes y complejas y la necesidad de caminar en tierra y mantener el cuerpo, mantener una rigidez del tronco, deriva en que hay mucho más complejidad en los tipos de músculos, hay muchas más capas de músculo y hay músculos que corren horizontal, vertical, o sea, horizontal y vertical en el plano del tronco. Entonces, este esquema
sigue siendo un buen resumen de los principales momentos o de los principales eventos evolutivos en la historia de los vertebrados desde el punto de vista de la musculatura. El ancestro de los vertebrados, antes de que los vertebrados se originaran, probablemente se veía y tenía una anatomía parecida a la de un anfioxo. Músculos que se desarrollaban de los somitos a lo largo de todo el cuerpo y una pequeña porción del mesodermo puede haber desarrollado músculos que están participando en el movimiento, el control de este canasto con el que filtra el animal. Ya en los vertebrados, el ancestro común de todos los vertebrados evolucionó mayor complejidad muscular en base a desarrollar nuevos tipos de músculos. Estos nuevos tipos son los músculos que controlan el movimiento del ojo, los músculos que se desarrollan asociados a los arcos branquiales y controlan el movimiento de este canasto branquial, y la evolución de esta masa de células que se salen del somito y se extienden hacia la región oral, que es el cordón hipogloso, mientras que los vertebrados con mandíbula complejizan más la musculatura branquial y probablemente utilizando las mismas herramientas que se utilizaron en desarrollar este cordón hipogloso, formaron los músculos o empezaron a formar los músculos asociados a las aletas. Entonces, bueno, las conclusiones o puntos más importantes que uno puede sacar de este estudio, más allá de si uno quiere estudiar o profundizar en el desarrollo de los músculos, en la anatomía de los músculos, o si quiere solamente pensar en evolución en general, es que la invención de estas novedades anatómicas tiene un componente que es nuevo, hay una novedad que es innegable, que está asociado al desarrollo y evolución de una nueva estructura anatómica, pero por otra parte, todas estas novedades tienen mucho de ocupar una herramienta que ya estaba, de pasar la construcción de esto nuevo en base a lo que ya se tenía. Así como las lampreas, bueno, las lampreas probablemente innovaron en este cordón hipogloso de una manera bastante radical. Los vertebrados que se originaron después, que evolucionaron después del origen de la lamprea, siguen ocupando este mismo mecanismo, este mismo patrón de desarrollo de una masa muscular que se extiende y se divide para formar los músculos de sus extremidades. Y, último punto, la evolución puede y debe entenderse incorporando información del desarrollo de la embriología, porque ahí es donde uno puede ver los cambios y ahí es donde ocurren los cambios, independiente de qué proceso hace que esos cambios se fijen en un linaje u otro. Los cambios están ocurriendo en su mayoría en el desarrollo y los cambios anatómicos en el desarrollo embrional. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta interesante charla.